Aló, muy buen día con todos. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Hola, Juan Carlos, Hola, ¿qué Juan tal? Carlos. Buenos días, profe. Hola, Juan Carlos. Joel, Adrián. Buenos días, Juan Carlos. Buen día, Juan Buenos Carlos. días, Patricio. ¿Cómo estás, David? ¿Cómo me les va? Espero que hayan amanecido y descansado bien. Hoy veo un montón más de estudiantes que la última vez y bueno, espero que hayan podido descansar el fin de semana y estén listos para esta nueva, ¿no? Entonces, como les había comentado en la anterior semana, cada semana, en la primera clase que tengamos, vamos a presentar una preparación del material que está en el módulo correspondiente y en la semana correspondiente, ¿no? Entonces, para esta semana, la preparación consistía en realizar un mapa mental de un documento en donde que le subí acerca de el libro guía de diseño de puentes, ¿no? Entonces, ¿vieron el documento? El de ¿Sí? consideraciones generales, ¿cierto? Sí. Ajá. Consideraciones generales, sí, exactamente ese. Hicieron el mapa mental, supongo. ¿Listo? Sí. Bueno, entonces vamos a comenzar con nuestra herramienta de decisión democrática, ¿sí? Que es nuestra ruleta. ¿Cada uno ve la ruletica? Sí. ¿Sí? Sí. Listo, genial. Entonces, empecemos. Vamos a ver quién presenta. Una vez les voy a habilitar para que puedan presentar. Juan Sánchez. Juan Sánchez Paladines. Juan Creo que Sánchez. otra vez en la anterior clase. Juan Sánchez Paladines. No, Juan Zumba. Ah, Juan Zumba tengo que ha presentado la anterior clase. Juan Sánchez. ¿No se encuentra? Juan Sánchez a la 1. Juan Sánchez a las 2. Juan Sánchez Paladines a la 3. Bueno, ¿listo? Siguiente. Matías. Juan Carlos, te comparto pantalla para mostrarte el mapa. Sí, claro. Dame un segundo. ¿Listo? Ahí ya podrías presentar. Ya. Eh, Aquí, este es el mapa mental que hice yo, de ¿Listo? consideraciones generales. O sea, puse todos los puntos que había y en cada uno puse lo importante de cada cosa. Por ejemplo, Ajá. velocidades, en velocidades de hasta 70, en velocidades de 70 kilómetros se pone veredas directamente y en velocidades mayores se deben agregar barreras, el ancho mínimo es de 1 metro, así, y así se con todos los puntos. Ya, dame de lo que tú encontraste, ¿sí? De lo que tú encontraste, ¿qué es algo que más te llamó la atención, que no sabías y por qué? No sabías, Algo por que te haya ejemplo, llamado lo que la más me llamó la atención, pero atención, ¿dónde está? Estas eran las bandas de concreto, creo, porque no sabía muy bien para qué servían, pero dice que solo para contener y corregir la dirección de desplazamiento y también brinda seguridad. Esto es lo que más me llamó la atención. Nunca entendí muy bien ya, para qué eran, entonces me interesó. ya. Muy bien, gracias. Matías. Ya. Calisto, ¿de dónde sabes por qué te pusieron Calisto? Mi segundo apellido, Mateo Bustamante Calisto. Ah, es un apellido, es un apellido. Ajá. Perdón. Calisto, no ha conocido nadie de apellido Calisto. A ver, te me perdiste ahorita, pero está bien. Ah, ya, listo. Gracias, Matías. Ya. Siguiente.
A ver, dice Kevin Guamán Inca. Kevin Guamán Inca. Ya, Juan Sánchez, después de Kevin, presentas tú. ¿Listo? Dale, Gracias, Juan Kevin. Carlos. Kevin Guamán se encuentra. Kevin. Kevin Guamán a la 1. Kevin Guamán a las 2. Kevin Guamán a las 3. Bueno. ¿Listo? Juan. Preséntanos, por Claro, favor. ahorita comparto pantalla. Ya. Dale. Ya dejé de compartirnos, ¿verdad? Un segundo. Ahí está pantalla. Entonces, ahí está. Le hice a mano, no sé si hay algún problema. No. ¿Está bien? Ajá. Entonces, Mejor bueno, lo porque no que, hiciste copy-paste. ajá, en pocas lo que nos contaba la lectura eran los elementos de los puentes, en pocas lo de la vía, que ya habíamos visto un poco en pavimentos y diseño vial. Y pues eso en general son cosas que creo que ya conocíamos la mayoría, pero lo que me sorprendió a mí fue cómo le llaman al ancho, al diseño del ancho y el alto en un puente, que se conoce como galivos. Y de ahí nada más, el resto creo que era algo que conocíamos y pues me pareció interesante. Los gálibos. ¿Qué entendiste de los gálibos? Que bueno, era el ancho y el alto diseñado para que pasen los vehículos, entonces que tenía una altura vertical de 5,50 y cuando eran peatonales se tenía que sumar 30 centímetros de estos 50 metros. Ya, bueno, interesante, ¿no? Que son distancias para el funcionamiento, ¿no? Listo, Ajá, gracias. Gracias, Juan. perfecto. Siguiente. Nicolás Ríos. Y con Nicolás terminamos. Ya te comparto ahorita, Juan. Listo. A ver. Ahí sí se ve. Ajá, sí. O sea, yo igual le hice a mano. Entonces ahí está, puse como lo más importante que me pareció de cada uno de los puntos. Y a mí lo que me llamó la atención es la parte de las puntas flexibles, porque, o sea, no había tomado en cuenta que el material se contrae y se expande. Entonces esta parte me pareció interesante. Ya, bastante interesante, ¿no? Eso es parte del diseño, ¿no? De ese huequito que debemos dejar, se diseña, ¿no? Se calcula cuánto debe ser, ¿sí? Y se deja la provisión en función de la longitud del puente y cómo el puente va a funcionar, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Ya. ¿Listo? Bueno, entonces, continuando un poco con lo que estábamos viendo la clase anterior, pues habíamos dicho que en general los puentes tenían ciertas partes, ciertos componentes, ya hablamos un poco, ya vieron ustedes un poco acerca de los componentes, y más importante también, ya tuvimos la oportunidad de mirar nuevos conceptos que no habíamos conocido o que no habíamos visto en clases anteriores. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar acerca desde ese
punto en nuestro tema. ¿Listo? Entonces, la clase anterior, ¿en qué sistema estructural vimos? ¿O qué tipo de puentes vimos? Los de tipo viga cajón. Tipo viga cajón. Esos fueron los últimos, ¿no? A ver, déjenme ver una cosa. De pronto me desconecto un momento porque tengo que conectarme por Wi-Fi para conectarme con el iPad. Denme un segundo. Listo, ahora sí, veamos si funciona. Vamos. Ahí debería funcionar. Creo que no está funcionando. Ahí sí se ve mi iPad. Sí, Juan. Bueno, o sea, aquí en la universidad como que no se permite conectarse directamente del computador. No sé, bueno, hay algún inconveniente ahí. ¿Listo? Bueno, entonces, la anterior clase estábamos hablando acerca de los puentes en vigas cajón y vimos y hablamos un poco acerca de la estética de puentes y yo les comentaba que este puente se había ganado un premio, ¿sí? En el Museo de Arte Moderno en Nueva York por su estética y considerarse como una obra de arte desde el punto de vista estético, ¿no? Entonces, después de esto, digamos que vamos a irnos a la siguiente clasificación. Entonces, los puentes tipo cajón eran D. Vamos hoy a continuar con los puentes que vamos a llamar tipo E, que van a ser los puentes de concreto preesforzado. Entonces, los puentes preesforzados, ¿sí? Yo los voy a subclasificar, ¿ya? Entonces, en la subclasificación, nosotros vamos a tener, por ejemplo, la clasificación de los puentes tipo losa, pretensado, o también llamamos preesforzado, ¿no? Entonces ya hablamos un poco acerca de la diferencia entre el preesfuerzo, ¿sí? Y el post-tensionado, o en resumen, pues hablamos un poco acerca de cuál es el proceso. Entonces, ¿quién me recuerda cuál era la diferencia entre preesfuerzo y el post, o el pretensado y el post-tensado? Y cómo nosotros, de alguna forma, vamos a distinguir en el proceso el uno del otro. Uno se tensa antes de fraguar y el otro después. No, la verdad no te escuché. No te escuché, disculpa. ¿Qué? El pretensado se tensa y luego se funde el hormigón. Y en el posttensado se tensa cuando ya está fundido el hormigón.
Se tensa cuando ya está fundido el hormigón. Sí. Ajá. Ya. ¿Y cuál es la diferencia en el anclaje, por ejemplo? En el postensado el anclaje, o sea, se tensa y luego se ancla con estas rodillas, creo que son, o, ¿cómo se dice? Unas tuercas. Y en el postensado, en el pretensado, perdón, se tensa, se funde y no me acuerdo muy bien con qué se ancla, la verdad, el pretensado. Ya. Ujú. Muy bien. Excelente, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a tener en esa diferencia, ¿sí? Va a ser el proceso como se ancla. ¿Listo? Entonces, una vez que nosotros identificamos un poco lo que sería la diferencia, ¿sí? Vamos a decir que los procesos de postensionado o pretensado son elementos que son muy importantes para lograr luces mayores en nuestras estructuras de puentes. Entonces, ese tipo de funcionamiento y más que todo de beneficio nos trae el proceso de postensionado. ¿Listo? Entonces, en el sistema más simple, nosotros vamos a tener lo que denominamos las estructuras tipo losa, ¿sí? Que van a estar de forma pretensionada. ¿Listo? Entonces, estos elementos, a ver, un segundo que se actualice. Juan Carlos, una pregunta. ¿Sí? ¿Para los dos se usa cables para tensarlos? ¿O Sí, hay más métodos aparte de los cables? sí. No, generalmente los postensados o los pretensados se basan en cables. Ese sería pues el, todo el procedimiento se basa en tensionar un cable, básicamente. Ujú. Gracias. Ustedes vieron eso con Fernando, ¿no es verdad? Sí, sí, bueno. Hay un problema de sincronización, no entiendo por qué. Denme un momento, por favor. Denme un segundo. Voy a solucionar esto.
¿Listo? Ahí creo que ya se puede ver. ¿Se observa la imagen? Sí. Chihuahua. Listo. Bueno, Sí. algo nos estaba sincronizando. Y bueno, entonces, este tipo de losas, a simple vista se miran exactamente igual, pero la diferencia va a estar en cómo están ubicados el refuerzo en la losa. Entonces, nosotros vamos a tener un refuerzo normal, que va a ser el refuerzo de, digamos, de construcción, pero su principal atractivo va a ser que estas losas van a tener lo que se llaman los ductos para los cables de preesfuerzo o postensionado, ¿no? En este caso, pues preesfuerzo, ¿sí? Entonces, la losa va a tener otra ventaja y va a ser que la losa va a ser prefabricada, ¿sí? Por eso son pretensados generalmente, ¿no? Entonces, en fábrica se deja el cable tensionado, se funde, se construye, se corta el cable y queda con una precompresión la estructura, ¿sí? Desde este punto de vista, nosotros vamos a tener los famosos torones de preesfuerzo. ¿Sí? Dentro de las ventajas o características de los elementos preesforzados, en general, va a estar su velocidad de construcción o de ubicación. ¿Listo? Entonces, la velocidad con la que se construyen estos elementos, ¿sí? Es superior a la de un elemento que toca fundirse en sitio, ¿no? Y lo otro va a ser las luces, ¿sí? O luces entre apoyo. Mayores, ¿sí? En general, ¿listo? Entonces, estos torones de preesfuerzo, fíjense que son cables que están hechos de cables, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces, este es un torón de 12, a ver, este es uno de 7, de 13 cables, ¿no? Estos torones son los que se utilizan para el proceso de pretensionado o postensionado y básicamente cada torón de estos tiene una particularidad, ¿no? Es que alcanzan FYs bastante altos, ¿no? Entonces, el FY de una barra de acero normal, ¿de cuánto es? El FY de una barra de acero normal. 420. 420 megapascales. Eso en KSI son 60 KSI, ¿ya? Estos torones de preesfuerzo tienen una resistencia de 270 KSI. Prácticamente casi 6.5 veces a 7 veces más que un cable normal, lo que los hacen supremamente rígidos a tensión y buenos para este tipo de cosas. Sin embargo, tienen un problema y es que un material que tiene demasiada fuerza o demasiada rigidez inicial sufre un fenómeno que es la baja ductilidad. Después de fluir, fácilmente se rompe. ¿Listo? En general, nosotros vamos a tener como este tipo de losas, la básica de los tipos de preesforzado, o sí, de concreto preesforzado, ¿no? Después de estos, vamos a tener otra categoría, digamos, que van a ser los puentes que son de losas sobre vigas pretensadas. Entonces, les vamos a llamar vigas TEN pretensadas. ¿Listo? Entonces, este tipo de sistemas van a estar dadas
por unas vigas que van a ser prefabricadas también y que nosotros las vamos a encontrar de alguna forma dentro de los catálogos en los Estados Unidos de construcción. Entonces, al igual que ustedes o que nosotros podríamos pedir en Estados Unidos una viga ahí, todo el mundo, me imagino que aquí ya vio la clase de puentes de acero con Pablito, ¿no es verdad? Entonces, al igual que en Estados Unidos, usted puede pedir una viga W16 por 240 o algo así, ¿sí? Aquí también usted va a poder encontrar este tipo de elementos de vigas que son pretensadas. Estas vigas pretensadas van a tener también una característica, ¿no? Y es que al ser elementos que ya vienen con una normativa AASHTO, ¿sí? Usted las va a poder pedir en función a unos catálogos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo las características de dos configuraciones de vigas, ¿sí? En donde el de la izquierda es tomado del Caltrans, ¿no? Esta es la entidad en California que regula lo que es el diseño de vial del estado de California. ¿Listo? Entonces, ustedes van a tener aquí un montón de propiedades. Por ejemplo, ustedes van a pedir una viga y pueden decir, bueno, yo quiero una viga de este tipo BT, ¿sí? BT 30, 48, 60 y 72. Entonces, la BT 30 va a ser esta de acá, que va a tener una profundidad de 30 pulgadas por un área de tanto, por una distancia y sub b y un momento de inercia. Y todas las propiedades que usted necesita para hacer el diseño en su puente. ¿Listo? Este tipo de estructuras van a tener la misma ventaja de las puentes tipo o de las estructuras tipo losa, ¿no? Facilidad de construcción, luces más grandes. Sin embargo, van a tener un problema y que deben tener en cuenta cuando ustedes hagan parte de un proceso de construcción de este tipo de elementos, ¿no? Entonces, para el proceso de izado o de lanzamiento de las vigas, de estas vigas, hay que tener mucha precaución de no dañar las vigas antes de colocarlas. Como son prefabricadas, generalmente se las coloca directamente entre puntos de apoyo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros colocamos un elemento que es de esta configuración, ¿sí? De viga I, nosotros tenemos que pelear con algo que ustedes aprendieron en acero y que estuvieron controlando en acero. ¿Qué controlaban ustedes en acero? Que prácticamente el semestre pasaron calculando este tipo de fenómeno para evitar que ocurra en el elemento de acero y que ocurre realmente en cualquier elemento de cualquier material, ¿no? Que tiene que ver con un pandeo en vigas I. ¿Cómo se llamaba ese pandeo? Pandeo lateral torsional. Torsional, ¿no? El pandeo lateral torsional. ¿Listo? Entonces, al igual que ustedes aprendieron allá en acero, en el momento en que la viga, digamos, yo cojo con una grúa y la levanto desde 2 puntos, ¿sí? Yo voy a tener una luz entre apoyos no arriostrados, ¿no? Entonces, comúnmente los problemas que ocurren cuando se colocan, se lanzan o se izan estas vigas, están en el momento del lanzamiento, ¿sí? Entonces, sucede que estas vigas están diseñadas para estar arriostradas en la parte superior por la losa que está unida a ellas cuando la funden después de construirse. Antes de que esté construida la losa, pues el elemento es esbelto y sumado al preesfuerzo que tiene por los cables, se va a sumar la fuerza que usted le está incluyendo al izar el elemento, ¿no? Entonces, comúnmente lo que ocurre es que ocurre un pandeo lateral torsional y la viga falla antes de ubicarse en su posición. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta que el proceso de lanzamiento de estas vigas requiere una planeación y una forma de ubicación que generalmente se hace por parejas. Las vigas se colocan en parejas o en tríos para que entre ellas mismas se generen
los arriostramientos que nosotros vemos acá. ¿Ven? Este elemento, este montón de viguitas que están uniendo las vigas principales entre sí, pues son los arriostramientos que hay o que se debe tener en cuenta al momento de la construcción de estos elementos. ¿Listo? Después de estos elementos, ¿sí? Digamos que una vez que se los coloca, lo que nosotros vamos a tener es el funcionamiento en conjunto de estos elementos, ¿no? Entonces, yo aquí tengo un esquema en donde, al ser elementos prefabricados, generalmente se utilizan con sistemas prefabricados de encofrado, ¿listo? Entonces, vamos a colocar las vigas, o vamos a lanzar las vigas. Luego de lanzar las vigas, vamos a colocar un elemento que me va a servir como encofrado, que va a ser un elemento que va a unir las vigas entre sí, que me va a dar apoyo para que yo pueda caminar y trabajar sobre la superestructura y que va a funcionar como encofrado para su posterior fundición de la losa, ¿sí? Entonces, este tipo de elementos me van a servir para conformar la losa y junto con los elementos de los conectores de cortante, que son unos elementos que se colocan en las vigas o que están ya incluidos, de hecho, en las vigas cuando se construyeron, pues de ahí se hace lo que sería el proceso de fundición de la losa para que todo quede como un elemento monolítico. Recuerden que lo más importante, ¿sí?, es utilizar estos conectores de cortante y lo que sería o lo que se busca en general o el objetivo es garantizar el funcionamiento monolítico. Mediante la transmisión del flujo de corte. ¿Listo? Entonces, súper importante la transmisión del flujo de corte. ¿Preguntas? Luego de esto tenemos lo que denominamos las siguiente, que sería las vigas cajón de concreto, ¿sí? Pretensados, ¿sí? Entonces, las vigas cajón post-tensadas. Entonces, las vigas cajón post-tensadas se refiere a aquellas estructuras en las cuales yo voy a incluir nuevamente lo que son los cables, ¿sí? Pero en este caso, yo los voy a tensionar luego de la construcción, ¿listo? Entonces, de aquí, ¿cuántos vieron la clase con Fernando? La clase de pretensado. Yo no he visto todavía. Creo que bastantes estamos o tomándole junto con esta o aún no tomamos. Ok. Entonces, con Fernando, ustedes van a aprender a ubicar el cable de pretensado, de posttensado, ¿sí?, dentro de la estructura. Entonces, ¿en qué se basa este sistema estructural, ¿no? Entonces, el concepto fundamental va a ser generar una estructura en la cual el puente o la sección transversal del puente va a circular un cable que toma la forma del diagrama de momentos que se espera para carga muerta de la estructura, ¿ya? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un puente de estos
y el puente es simplemente apoyado. Supónganse que ustedes tienen un puente que tiene dos luces, ¿sí? Entonces yo voy a tener aquí mi apoyo del estribo derecho. Voy a tener aquí mi estribo izquierdo. Esto es una sección transversal del puente y esta va a ser una sección longitudinal. Y aquí yo voy a tener lo que sería mi columna, el apoyo de mi columna y mi columna como tal. ¿Listo? ¿Se entiende cómo está ese puente? Sí. Genial. Entonces, al respecto, lo que nosotros vamos a tener en esta estructura es la vista en corte y la vista en longitud del puente. ¿Listo? Entonces, hagan de cuenta que en ese puente yo hago un corte justamente en un eje que es vertical. ¿Sí? Entonces, yo tengo un corte por aquí, ¿sí? Y este es mi corte que le voy a llamar A'. Entonces, este va a ser la vista A' del puente. ¿Ya? En este punto, yo también voy a decir que este puente, en el sentido longitudinal, va a tener un corte. Entonces, yo voy a hacer un corte por aquí. ¿Sí? Y voy a ver mi puente para allá. Esta es la vista B', y entonces esta sería la vista, la sección transversal B'. ¿Listo? ¿Se entiende cómo hice los cortes? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Sí. Bueno, ¿qué tiene de interesante estos cortes? Fíjense que aquí yo tengo una línea. En el corte superior, yo hice un corte justamente por donde están los ductos de los cables. Y los cables van a ir como el diagrama de momentos de carga muerta se espera que se produzca en este puente. Entonces, al ser un puente continuo, ustedes saben por su estática que aquí, en el centro de las luces, yo voy a tener para carga muerta el máximo momento positivo. Mientras que para el apoyo, yo voy a tener el máximo momento negativo. El corte de la sección transversal se hace en el punto de máximo momento positivo para esta vista, de tal forma de que el cable está en la parte superior. Sin embargo, el cable va viajando alrededor del elemento mientras ocurre un cambio en la posición del cable. ¿Listo? Ahora, imagínense que esto es post-tensado. Primero se deja el cable así, con esa forma, en el puente, se funde el puente y luego de que está construido, se genera unos vectores de fuerza en el cual se tensa el cable. ¿Qué creen que ocurre cuando yo aplico esta tensión en mi puente? El cable se hace horizontal. ¿El cable qué? Termina poniéndose totalmente horizontal. El cable trata de ponerse horizontal. Y eso lo que produce es que el puente quede con una... Dime, Adrián. Sí, que aumente su resistencia. Que aumente su resistencia, pero al tratar de estirarse el cable, ¿qué va a tratar? Va a deformar el puente. ¿Cómo lo va a deformar? Como empujándolo hacia arriba un poco. Ajá, va a empujar hacia arriba el puente, ¿no? Ajá, lo Entonces, que nos había dicho. ajá, Sí, exacto. que se diseñe para que cuando pasen los carros como que lo empuje para abajo en cambio. Exacto, ¿no?
Entonces, todo esto se logra con estos puentes que son postensados de viga cajón. ¿Listo? Entonces, las formas, bueno, aquí yo mostré una forma supremamente simple, pero igual que en la clase anterior, nosotros podríamos tener las mismas formas con inclinaciones, etcétera, para lo que sería, pues, este tipo de sistemas constructivos, ¿no? Después de esto, tenemos lo que se denominan los puentes en dovelas sucesivas, ¿sí? Entonces, aquí tendríamos 4. Entonces, serían los puentes de vigas tipo dovelas sucesivas. ¿Listo? Estas también son postensadas. ¿Listo? Ahora, estos puentes, ¿sí? Aunque se parecen los puentes de vigas cajón, tienen una diferencia importante. ¿Listo? Entonces aquí hay una foto de un puente o de la construcción de un puente que hubo en Bogotá, en donde yo encuentro que está construida primero la pila y está encima de la pila la primera dovela. Y a un lado y al otro lado se va creando o se va aumentando lo que sería el puente. ¿Listo? Fíjense, esta foto es bastante vieja. Fíjense estos buses que hay en esa época. Se ven unos buses viejitos, parecen, ¿no? Pero bueno. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la diferencia principal? De pronto, Fernando les ha comentado acerca de eso, ¿sí? Entonces, este tipo de puente tiene una característica que yo voy a poner aquí, nota, ¿sí? ¿Cuál es la característica? El criterio de diseño ¿sí? Del puente no es su resistencia a flexión. Entonces, ustedes me dirán, pero bueno, dijiste que eran puentes de vigas hechas con dovelas sucesivas, ¿no? Sí, pero el problema es que las dovelas sucesivas no funcionan así. El criterio de diseño, vamos a decir que el criterio de diseño es la falla por aplastamiento en la dovela inicial sobre la columna de apoyo. Ese es el criterio de diseño. ¿Listo? Entonces, lo que va a pasar es que de la forma como se construyen los puentes de dovelas sucesivas tienen una diferencia a los puentes que hemos visto antes. Y la diferencia radica en que la dovela inicial es la encargada de amarrar mediante un cable post-tensado a las siguientes dovelas. ¿Listo? Entonces, fíjense cómo internamente va el amarre. Entonces, yo voy a tener aquí la dovela que está sobre la columna y de esta dovela va a salir un cable que va a unir y va a mantener en su sitio cada una de las dovelas siguientes, ¿no? Noten aquí también la parte del ángulo. La segunda dovela va a tener un ángulo teta 1, mientras que la tercera dovela va a tener un ángulo teta 2, ¿sí? Donde teta 1 es mayor o menor a teta 2. Mayor, parece. Teta 1 es
mayor a teta 2. ¿No es verdad? Ahora, imagínense lo siguiente. Supónganse que las dovelas son totalmente iguales, ¿no? Como son dovelas iguales, ¿sí? Van a tener un peso W. ¿Ya? Este va a ser mi peso W. Ahora, para soportar el peso, el cable que tiene un vector de tensión, aquí voy a poner T sub 2 para la dovela del ángulo teta 2, va a tener que generar una componente vertical que iguale a W. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Igual en la tensión T sub 1. ¿Sí? ¿Están? A ver, nos vamos a poner de acuerdo con algo. Cuando yo pregunte si no van a mostrarse en cámara, pues van a abrir el micrófono y van a responder. Si no, pues pueden prender la cámara y hacer con la cabeza sí o no. ¿Listo? Entonces, eso durante todas las clases, porque si no, no sé si están durmiendo, qué estarán haciendo. Entonces, espero que respondan o que se dejen ver moviendo la cabeza, lo que sea, ¿no? No es requisito, cualquiera de las dos para mí está bien. ¿Listo? Entonces, si yo me imagino que tengo una tensión T sub 2 y T sub 1, ¿sí? Correspondientes al cable 1 y al cable 2, ¿qué cable necesita más tensión, ¿sí? Para soportar ese peso W, ¿ya? Entonces la pregunta es, si yo digo que aquí tengo la fuerza de tensión T sub 1 y la comparo con la tensión T sub 2, para soportar la misma carga W, yo puedo afirmar correctamente que T sub 1 es, ¿qué? Mayor, menor o igual que T sub 2. T1 es menor que T sub 2. Menor que T sub 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, T sub 1 es menor que T sub 2. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, desde ese punto de vista, fíjense que si yo tengo un cable T sub 3, ¿sí? Va a tener un ángulo más pequeño, ¿sí o no? T sub 3 va a tener un ángulo más pequeño y T sub 1 va a ser menor que T sub 2 y va a ser menor que T sub 3. Ya, bueno. Ahora, si yo mido la componente horizontal, ojo, la componente horizontal del cable, ¿cuál componente horizontal va a ser más grande? ¿La componente horizontal del cable T sub 1 o la componente horizontal del cable T sub 2? Del 1. ¿Ah? Bien, piénsenlo bien. ¿Qué componente horizontal va a ser más grande? ¿Ah? T sub 1. ¿La de T sub 1 es más grande? Piénsenlo bien. Respondan pensando. La del T sub 2 es más grande. ¿Por qué? Pues porque el vector, dijimos que Tal vez sea por el T sub ángulo. 2 es más grande. A ver, entonces para que lo veamos aquí, yo sé que T sub 2 es mayor que T sub 1. ¿Estamos de acuerdo? Debe ser. Y como tiene un ángulo más pequeño, porque T sub 2, teta sub 2 es más pequeño, la componente horizontal también es más grande. Tengo una fuerza más grande con una inclinación más grande, ¿no? Eso hace que cada dovela adicional genere un vector que está comprimiendo. ¿Se dan cuenta? Entonces, para que todo el puente funcione, las dovelas están funcionando como sándwich, ¿no? Entonces, yo las estoy comprimiendo entre ellas para que se soporten mediante el cable. ¿Estamos?
Eso hace que la dovela que está pegada al apoyo sufra toda la fuerza de tensión en los cables que están conectados a ella, ¿sí? Y eso es lo que va a producir el aplastamiento en la dovela inicial. ¿Se entiende ese concepto? Eso es fundamental, porque después vamos a mirar un tipo de puente que es el atirantado, y el criterio de diseño es el mismo. Entonces, en este tipo de puentes, la parte de la flexión yo no la controlo, porque la flexión pasa, ¿ya? El componente más crítico es que la dovela se aplaste, ¿sí? Entonces, en pretensado, ustedes van a ver con Fernando que los hormigones que se utilizan son hormigones de alta resistencia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son elementos que están sometidos, ¿sí?, a resistencias grandes de compresión. ¿Se entiende esa parte? Entonces, una vez que hemos entendido ese concepto, pues bueno, podemos mirar el puente sobre el río Chiche. Seguramente Fernando les ha contado un poco acerca del puente sobre el río Chiche, ¿sí?, que es pues la obra en la cual él participó en el diseño. ¿Listo? Este puente ayer lo estábamos viendo y tiene de longitud 350 metros más o menos, ¿sí?, dividido en 3 luces. Me parece que las luces son de 80 y la otra el resto. ¿Listo? No sé exactamente las luces. ¿Qué tiene de interesante el proceso de las dovelas? Aquí se puede mirar, ¿no?, en las divisiones, cómo se va creando las dovelas, ¿sí?, hasta unirse en la parte central del puente. ¿Listo? En teoría, la mitad del puente, ¿sí?, como tal, es independiente de la otra mitad del puente. ¿Por qué afirmo eso? Pues fácil. Les acabo de decir, ¿no?, que el apoyo es la columna, ¿no? Y de ahí surgen las dovelas y están pegadas a ese apoyo, ¿sí? Entonces, en teoría, cada apoyo soporta la mitad del puente, para un lado y para el otro. ¿Listo? Este puente es interesante más que todo por 2 cosas. El apoyo es inclinado. Si ustedes se dan cuenta, la columna es inclinada a la del apoyo, ¿no es verdad? Y otro es la distancia. La distancia que hay de este punto al apoyo es menor a la distancia que hay hasta el otro extremo, ¿sí? Entonces, eso hace que de por sí el puente tenga un desbalance, un momento de vuelco debido al peso propio del puente. ¿Listo? Denme un segundo. Listo. ¿Preguntas acerca de esto? ¿No? Los cables aquí están sujetados todos en el apoyo y están igual que lo que vimos que hicieron en Colombia, se están cogiendo cada parte y comprimiéndolas. O si están Claro, fundidas sí, dentro está exacto. Ese es el proceso de las dovelas sucesivas, en las cuales pues yo tengo un anclaje y pues tengo esas componentes, ¿no? Es igual, el mismo procedimiento que vimos. Esa es la forma como se construye. En Colombia es un ejemplo, pero así se construye en todo lado. ¿Listo? Así es la tipología de construcción. Y una pregunta, ¿qué Dime. pasaba si le puedes subir un poquito a la imagen? Si hacían, digamos, como si fuera un puente colgante en el que los apoyos salen hacia arriba y están los cables inclinados igual bajando. ¿Está funcionando de la misma forma, pero con otros ángulos o es otro Sí, proceso? vamos a hablar de eso en un momento, pero eso se llama un puente atirantado, cuando son cables, ¿ya? Ahorita hablamos de eso y como tú lo puedes intuir, tiene el mismo problema, la compresión, ¿sí? Va a existir el mismo problema de diseño, ¿listo? Bueno, entonces, de aquí también nosotros tenemos lo que denominamos los puentes compuestos. Estos vendrían a ser los tipo
tipología tipo F, me parece. Sí, F. Que serían puentes compuestos. Entonces, cuando hablamos de compuestos, vamos a decir que son mezclas de materiales. Puntualmente, para los que nos interesan, sería concreto y puentes de acero. ¿Listo? Entonces, los más comunes, nosotros podríamos decir que son los que tienen una losa de hormigón y que están apoyadas sobre vigas de acero. ¿Listo? Entonces, esta categoría de puentes básicamente son bastante utilizados por la facilidad que tiene el acero en su forma de construcción. Las vigas son prefabricadas, por definición, en acero, ¿no? Y lo que se hace es la colocación de las vigas, ¿sí? Eso aumenta lo que sería la velocidad de construcción y también nos permite generar un apoyo para lo que es el encofrado del sistema de losa, ¿sí? En este caso, a ver, vamos a ver, demos un segundo. En este caso, nuevamente, vamos a mirar todos los problemas que tienen los elementos de acero como tal, ¿sí? En la parte del diseño en general. Son vigas de gran peralte, todo lo que vieron en su clase de acero acerca de estos elementos, todos los problemas de pandeo lateral torsional que tienen el acero como tal, sumado a que vamos a tener el problema que hablamos del proceso de lanzamiento de las vigas, ¿no? Entonces, todo eso hace parte del diseño, pero en general, digamos que son los puentes que se trata o se busca de construir, más que todo por la facilidad de que las vigas ya quedan prearmadas, ¿listo? Dentro de estos elementos, igual que en las vigas pretensadas, nosotros vamos a o debemos controlar que exista la transmisión del flujo de cortante entre lo que sería la viga y la losa. Sin embargo, igual que si hiciera para el diseño de una losa en deck, las losas se pueden diseñar para trabajar totalmente monolítica, parcialmente monolítica o totalmente independiente, los dos elementos. Esto, lo que va a cambiar, pues va a ser sencillamente la parte en la cual pues yo tengo la forma de las inercias, cómo funciona la inercia de la sección compuesta o cómo funciona exactamente el elemento como una función compuesta completa, parcial o realmente como dos elementos independientes, ¿no? Entonces aquí nosotros vamos a tener los elementos de los transmisores de cortante y estos transmisores de cortante deben garantizarse para el correcto funcionamiento de la superestructura. ¿Listo? Después tendríamos lo que serían los puentes que se generan por losas de hormigón y vigas cajón de acero. ¿Listo? Entonces, este tipo de puentes, hagan de cuenta que yo hago los cajones y los hago en taller. Y lo que hago es que estos cajones los ubico o los lanzo en el sitio de construcción. Entonces, estos pueden ser de cajones únicos o de múltiples cajones. Y estos tienen una ventaja que me permite el acero y es que yo puedo aprovechar la versatilidad de construcción por fuera o en taller del acero para dar mejores propiedades
cuando yo ubico el puente. Entonces, ¿qué les había comentado? ¿Para qué se utilizan los puentes de viga cajón? ¿O cuál es mi función principal de los puentes en viga cajón? ¿En qué situaciones yo los debo usar? Para zonas curvas. Para zonas curvas. Ajá. Cuando están ubicados en puentes en donde el puente está en una curva. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué puedo hacer con estos puentes? Directamente puedo hacer la transición del peralte y del bombeo que requiere la curva, modificando lo que serían las longitudes de las láminas del puente. De tal forma de que eso ya me queda una base totalmente horizontal con una transición a medida de que el puente va avanzando. ¿Listo? También puedo hacer pues las tradicionales en los cuales la transición del peralte lo hago mediante un apoyo inclinado, ¿sí? Con unas columnas a diferentes alturas, lo cual pues realmente no sería la idea. ¿Listo? Una cosa importante de estos puentes que están hechos de estas vigas cajón de acero es que generalmente por la facilidad de ubicación y por la resistencia alta del acero, las láminas o los espesores de las láminas son bastante pequeñas. Eso trae un problema adicional, ¿no? Recuerden que en acero, uno de los pandeos que ocurren son el pandeo local de los elementos, ¿no? Entre más esbeltos y más largos sean, ¿sí? Entonces yo voy a tener mayor probabilidad de que los elementos tengan un pandeo local individual. Entonces para esto, generalmente internamente dentro de los cajones, se colocan elementos tipo armadura o algo, un sistema que permita arrostrar las paredes internas de la viga cajón, de tal forma que evitemos estos problemas de pandeo local dentro de la estructura. ¿Listo? Muy importante esa parte. Luego tenemos los puentes tipo o los puentes de acero, en donde indiscutiblemente los más conocidos o los típicos serían los tipo cercha o los tipo armadura. ¿Listo? Entonces, de estos puentes, ustedes seguramente han visto muchos. ¿Quién es del TENA aquí? ¿Mm? ¿Quién es del TENA o por el oriente, esa zona? Yo, Juan Carlos, soy Edwin, del Puyo. del Puyo. Entonces, hace como un año o 2 años, tal vez más, tuve la oportunidad de irme al TENA y uno pasa por un montón de puentes de este estilo que son parecidos a los del puente sobre el río Chiche antiguo y que parecen copia, ¿no es verdad? Parecen copia la estructura, ¿listo? Entonces, básicamente estos puentes, por su facilidad de montaje, siempre han sido utilizados hasta por el ejército para el tránsito de nuevas vías y de tránsito de tropas o transporte de tropas de un lado a otro, ¿listo? Tienen su ventaja básicamente en la facilidad de montaje, ¿sí? Que tienen y la ubicación, simplemente ya que el puente más simple pues funciona como una estructura que necesita un simple apoyo, ¿listo? Sin embargo, pues puentes un poco más complejos, por ejemplo, el que les muestro, puentes un poco más complejos como este que les voy a mostrar, denme un segundo. A ver, esperemos que se actualice.
Ahí creo que se está actualizando. Entonces, puentes un poco más complejos como este. ¿Sí se mira el puente? ¿Sí? Bien. Tienen como una mezcla del funcionamiento en general, ¿no? Entonces, si ustedes ven este puente, ¿qué tipo de estructura es? ¿Es un Warren, un Pratt, es un K? ¿Qué es? ¿Sí? ¿Tiene alguna forma de esas? ¿O se les parece más a otras cosas? ¿Qué opinan? O sea, tiene medio la forma de un puente colgante Ah, muy bien. con vigas. ¿Sí o no? Tiene la forma como de un puente colgante. Bien, muy bien, Patricio. ¿Qué sucede con este puente? Este puente es un puente que está en Colombia y que se utiliza para lo que es el tren. Se utiliza como vía del tren. ¿Listo? ¿Qué comparte o qué característica estructural comparte un elemento de cable y un elemento de armadura? Recuerden que los puentes colgantes funcionan mediante cables, ¿no es verdad? ¿Qué característica comparten esos dos elementos? Un elemento de armadura con un elemento de cable. La tensión. Exacto. Son elementos que en general decimos que están funcionando a tensión, ¿sí? Nada más, sin transmitir momentos, etc. ¿Listo? Entonces, fíjense cómo los ingenieros que diseñaron este puente, en vez de utilizar cable, utilizaron elementos tipo armadura, ¿sí? Y emularon todo el componente del funcionamiento estructural de un puente que es colgante, ¿no? Entonces, la parte del cable, por definición, va a estar sometido a tensión, ¿no es verdad? Con los pendolones, el cable, etcétera. ¿Qué se puede hacer fácil con acero? ¿Sí? Y la estructura que está soportando la compresión, que serían las columnas como tal, ¿sí? Pues se las hace también, ¿no? Entonces, este tipo de sistemas parten del estudio o de la comprensión de cómo funciona un elemento y cómo yo lo puedo mejorar para que funcione adecuadamente. ¿Listo? De ahí, pues los anteriores que tenemos por acá, pues digamos que son puentes más comunes, en los cuales lo importante siempre es generar el arrastramiento lateral, ¿no? Recuerden que el cordón superior de una armadura es un elemento que está sometido a compresión y por lo tanto, debido a que es un elemento de acero, pues lo que va a ocurrir es que va a producirse pandeos fuera del plano de la armadura. ¿Quién vio conmigo análisis computacional alguna vez? Ya no sé si en verano, porque creo que ya la di en semestre. ¿Alguno vio análisis computacional conmigo? ¿No? ¿Sí? ¿Hamilton? ¿Hamilton? Bueno, en esa clase hicimos el modelo de una armadura y hicimos también o calculamos los modos de pandeo de una armadura, ¿no? Entonces, en esa clase vemos que el modo de pandeo de una armadura plana siempre va a ser fuera del plano, ¿sí? Donde después no está arriostrado. Entonces, tengan en cuenta eso y siempre arriostren la parte superior de las armaduras. De ahí tenemos lo que serían las combinaciones típicas de tipologías estructurales en armaduras, en donde tendríamos la Warren, la Pratt, que son las comunes, y que se utiliza tradicionalmente para lo que son todo este tipo de estructuras. ¿Listo? Finalmente, digamos que en estos puentes tendríamos una categoría adicional que serían los puentes en arco, ¿sí? En los cuales pues pueden ser de acero o de hormigón y cuya finalidad pues netamente es lograr luces más grandes mediante el arco. ¿Qué problemas tienen? Pues necesitan desarrollar el arco, por lo tanto necesitan grandes luces, ¿no es verdad? Grandes espacios para lograr una luz. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí está un puente de ejemplo en la cual la parte estética del puente es bastante bonito, ¿no? Fíjense que con el espejo de agua se genera como una especie de ojo. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? ¿Chévere?
se mira bastante bien toda la parte estética de este tipo de estructura. ¿Listo? Bueno, ahora, para finalizar, vamos a hablar, estábamos en puentes en arco, este debería ser el H. Vamos a I, ¿sí? Vamos a hablar de puentes de grandes luces. Que vamos a considerar grandes luces. ¿Listo? Entonces, ya hablamos de qué es la luz. ¿Quién recuerda o quién me recuerda qué es la luz de un puente? ¿Mm? La distancia entre apoyos. La distancia libre entre apoyos, ¿no? ¿Y qué es la longitud? La distancia entre arriostramientos. Ese último sí no. ¿Cuál es la La longitud? Del ¿La puente. distancia qué? Total del puente. La distancia total del puente, ¿no? Entonces, aquí, a manera de resumen, la luz es la distancia libre entre apoyos del puente, ¿sí? Y los apoyos pueden ser los estribos, que están en los extremos del puente, o los pórticos, donde están las columnas. ¿No es verdad? La longitud, por otro lado, pues es la distancia libre entre estribos del puente, ¿sí? O la distancia entre extremos de la superestructura. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta en esa parte. Entonces, aquí vamos a hablar de puentes de luces grandes, ¿no? De distancias entre apoyos grandes, ¿sí? Y vamos a empezar con lo siguiente. A ver, denme un segundo. Voy a cambiar la presentación. ¿Listo? ¿Todo el mundo ahora ve la presentación? Genial. Entonces, la primera categoría que nosotros vamos a tratar serán los puentes atirantados. ¿Listo? Pues los puentes atirantados van a tener una característica y es que en base o a partir de una pila central, que también le llamamos el pilón, ¿sí? Van a partir cables a diferentes ángulos, ¿no? Entonces, lo que preguntaba Patricio, ¿no? ¿Qué problemas tienen los mismos que los puentes en dovelas sucesivas? ¿Sí? La cosa es que en la dovela sucesiva, el cable va a tener la inclinación máxima que dé la profundidad de la dovela, ¿no es verdad? Y por eso, cuando nosotros hablábamos del puente sobre el río Chichen, se pudieron fijar, o de pronto pueden fijarse, de que la dovela inicial siempre es más alta y van perdiendo altura conforme avanza el puente, ¿no es verdad? Esa pérdida de altura, la idea es dos cosas: disminuir el peso y por lo tanto necesito yo menos tensión en el cable para lograr sostener el peso de la dovela en conjunto. ¿Listo? Ya cuando yo necesito luces más grandes, ya no puedo hacer más peralte en la dovela y lo que hago es generar una pila más grande desde donde van a partir los cables, ¿sí? Estos cables, aquí vamos a notar algunas cosas. Por ejemplo, este cable central, aquí yo tengo una sola columna de donde parten a ambos lados los cables, ¿sí? ¿Qué tal se ve el puente? ¿Bonito? Este puente está en Francia y tiene una longitud de 2.460 metros, ¿sí? En total. Se ve precioso, hagan de cuenta, fíjense, esto es a escala de unas casas, ¿no? Fíjense la magnitud del puente, qué tan grande es, ¿listo? Ahora, para los siguientes puentes, quiero que hagan lo siguiente. Quiero que a primera vista vean la foto, identifiquen qué es lo primero que ven en su puente, ¿listo? Entonces, el siguiente es otro puente atirantado.
¿qué es lo primero que ven? La luz grande del centro. La luz central. Eso es lo primero que ven. ¿Qué más? Que los cables no están a lo largo de todo el puente, sino son las partes más largas, o sea, las luces más grandes. Solo la luz que se nota que es la luz central, ¿pues verdad? Este puente está en Estados Unidos, ¿sí? Tiene una longitud total de 1.770 metros, ¿sí? Quiero que vayan adivinando las luces central. La luz central que nosotros vemos aquí, hagan de cuenta como escala, como referencia, el puente sobre el río Chiche tiene 350 metros, ¿no? 350 metros, más o menos, aproximadamente. ¿Cuánto creen que tiene esa luz central que ven aquí? Tal vez unos 400. ¿Sí? Esta luz central tiene 365 metros, ¿sí? Y es algo raro. Fíjense que las columnas van totalmente juntas, básicamente, ¿sí? Y en el centro tenemos una luz. ¿Por qué creen que habrán hecho eso? ¿No? Entonces, Para el paso dime, de Patricio. barcos. Exacto, ¿no? Sobre esa luz pasa un buque de estos de crucero, ¿sí? Esa es la intención, ¿ya? Entonces, en general, recuerden, ¿no? Yo les había comentado que en puentes la proporción del costo, ¿sí? En función de la luz del puente se vuelve exponencial, ni siquiera lineal. Lo que quiere decir que para duplicar la luz, el precio tranquilamente puede irse a 4, 5, 6 veces más el costo. ¿Listo? Entonces, si pueden poner más columnas, pues es mejor tener secciones más pequeñas o luces más pequeñas, ¿sí? Es más económico que tener luces más grandes, ¿ya? Aquí tenemos otro puente. ¿Qué es lo primero que ven? La columna está media rara. Las columnas, ¿no? Fíjense que es el mismo puente tipo atirantado, pero aquí las columnas la hicieron como en una especie de pórticos, ¿no? Entonces, esto aumenta enormemente la redundancia de la estructura. Para que falle una de estas pilas, pues tienen que fallar 4 columnas en vez de una, ¿sí? Se ve más estético, tiene forma de diamante hasta la base, ¿sí? Y este puente alcanza 2.883 metros de longitud. ¿Cuánto creen que es la luz entre apoyos? Unos 500. 500. 560 metros. Ajá. 560 metros. Entonces ya estamos duplicando el puente sobre el río Chiche total, ¿no? Estamos hablando que el puente tiene 3 luces y sumadas son 300 metros, ¿no? Entonces ya estamos superando todo el puente en este tipo de estructuras, ¿no? Entonces, esa es la parte de los puentes colgantes, una estructura de pila de donde parten los cables. La diferencia, y ahorita el estado del arte en puentes, van a ser los puentes colgantes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Yo voy a tener una pila central de donde sale un cable principal, de donde salen pendolones que soportan la superestructura del puente. ¿Listo? Entonces, en este caso, tengo aquí el puente del Golden Bridge, ¿sí? Este que está acá atrás, ¿no? Y este puente tiene una longitud de 1.970 metros. ¿Cuánto creen que es la luz central de este puente? 900 metros. 1000. 1.280 metros tiene este puente, ¿no? Entonces, ya cuando estamos hablando de luces de ese tipo de magnitud, pues ya tenemos que hablar de puentes colgantes. ¿Listo? Aquí tenemos otro. Este está en Japón. El puente total tiene casi el doble del puente del Golden Bridge, 3.911 metros. La misma configuración. Fíjense que la columna central tiene unos elementos de tipo armadura para generar el arrastramiento de estos elementos esbeltos que son las columnas, las 2 columnas, y tiene una luz central que ¿cuánto creen que tiene de longitud? Casi 3000 metros. No tanto. 2500. 2.000 metros, 1.990, ¿no? 2 kilómetros de luz central. ¿Listo? Entonces, este tipo de estructuras, los puentes colgantes, en la actualidad
son los puentes o el sistema estructural de puentes que nos permite la mayor longitud entre apoyos. Y se utilizan, pues, ciertamente para casos en los cuales se requiera o se necesite este tipo de configuración. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, entonces con eso terminamos la clase. Nos vemos la próxima semana por este mismo horario y por este mismo canal. Que tengan un excelente resto de día. Nos vemos el día, en este caso sería el jueves. ¿Verdad? Jueves. Bueno, entonces el día jueves por este mismo canal. ¿Listo? ¿Que estén bien? Cuídense. Juan Chao. Carlos. Juan Carlos. Carlos. Una pregunta, Chao. se me acaba de ocurrir. En la ASHTO, ¿dónde está el diseño de puentes? ¿O hay una sección solo para diseño de puentes en la ASHTO? No, en general, el ASHTO lo que